Paz de Cristo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones. Doy gracias a Dios que me permite este día estar aquí transmitiéndoles para compartir un momento la palabra del Señor para los que quieran escucharlo, quieran oírlo. Eh, Doy gracias a Dios por esta semana que ha sido de bendiciones y que Dios cada día nos sostiene con su mano poderosa y nos muestra su gracia y su grande amor. Quiero pedirles que sigamos intercediendo, sigamos orando por México. Es muy importante interceder por México, orar por nuestra nación, ya que el enemigo eh, quiere destruir lo que Dios está, eh, eh, quiere destruir lo que Dios hizo, ¿no? Y México es un país muy rico, pero está muy desviado con tanta idolatría y perdido en tanta eh, maldad. Estamos muy alejados de Dios. Y clamemos porque como cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, gracias a que Abraham estuvo clamando por Lot y había un hombre justo que fue Lot y su familia fueron rescatados. Así pidamos a Dios que Él tenga misericordia de México y de los que estén en México clamando su nombre y que sean justos y que estén apegados a su palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer una oración para que Dios sea el que hable por medio de mí. Si tienes una enfermedad, si tienes un dolor, si traes un problema, quiero decirte que Dios es la respuesta. Él puede sanarte de una enfermedad, Él puede sanarte tu dolor, Él puede quitar toda obra del enemigo y puede hacerte libre. Así que haremos una oración para que Dios sea el que obre en tu cuerpo y en tu persona. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día, Padre, que nos permites estar aquí para compartir tu palabra. Tú seas el que unjas mis labios y hables palabra de vida y de verdad, Señor. Tú que estás sentado en tu trono y tienes la tierra por estrado de tus pies. En este momento te pido que tú seas el que guíes mi vida, el que guíes mis palabras para que sean de bendición para mis amigos, para mis hermanos, que los que escuchen, Padre, sean llenos de tu Espíritu Santo y puedan tener un renuevo y una nueva visión, Padre, de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Así como me lo has dado a mí, se los muestres a ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Así se ha hecho. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias por este día, por todo lo que Dios nos concede. Quiero decirles que para empezar unas disculpas porque no empecé en el tiempo que había dicho, me retrasé, he tenido problemas técnicos y ya cuando llego empezamos a batallar un poco y tardo para entrar en la transmisión. Quiero pedirles disculpas porque es mi error. Muchos a lo mejor me están esperando y se desesperan y ya no se conectan porque piensan que no transmití. Y la verdad les pido disculpas por mi impuntualidad, ya que yo soy el que estoy siendo impuntual en estas transmisiones y quiero pedirles unas disculpas. Este, pero hoy quiero compartirles algo que un amigo una vez me comentó. Y cuando me lo comentó yo empecé a analizar por qué había pasado esto. Y, y mi amigo pues me decía, ¿por qué Dios pidió eso? Entonces yo no entendía, cuando yo empecé a leer la escritura yo no entendía a qué se refería, cómo era que Dios había podido pedir algo así. Pero ahora que Dios me ha abierto el entendimiento y he podido leer más las escrituras y me gustó para tomar este tema hoy para los que tengan dudas de este mismo tema, lo puedan entender y puedan comprender por qué fue que pasó esto y cómo es que muchas veces nosotros confundimos lo que Dios quiere de nosotros y revolvemos cosas que Dios no quiere con lo que Dios sí quiere. Y me refiero a Jefté, este juez que libertó al pueblo de Israel de la opresión de los amalecitas, de los amonitas. Y voy a compartir la escritura que voy a tomar como base. Dice, en donde le prometió a Dios, si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Jefté cruzó el río para atacar a los amonitas, y Dios le dio la victoria sobre ellos. Mató a muchos enemigos, conquistó 20 ciudades,
desde Aroer hasta la zona de Minit, llegando hasta Abel Keramim. Así los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpa, su única hija salió a recibirlo bailando y tocando panderas. Aparte de ella, Jefté no tenía otros hijos. Así que llenó de tristeza al verla y rompió sus ropas como señal de su desesperación y le dijo: ay, hija mía, qué tristeza me da verte. Y eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice promesa a Dios y tengo que cumplírsela. Primera de Jueces 11, de 30 al 35. Para empezar, podemos ver cómo el pueblo de Israel estaba oprimido por el pueblo de los amonitas. Y no nomás de los amonitas, sino de los filisteos, de los egipcios, de los pueblos que llegaban y los oprimían por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel se desviaba, porque como el Señor les dijo cuando le dijo a Josué: te voy a dar esta tierra, pero si ustedes se revuelven con estos pueblos, si ustedes no sacan a estos pueblos de en medio de ustedes, yo los castigaré y les quitaré esta tierra. Y vemos aquí en los jueces que cuando todavía estaban ellos tomando la tierra, cómo se desvían de lo que Dios había puesto en ellos, cómo desvían su rumbo, cómo se alejan de lo que Dios les había prometido y empiezan a caer ellos en cosas de los pueblos paganos. Y lo vemos aquí un poquito más atrás de esta misma lectura, donde dice: los israelitas volvieron a pecar contra Dios porque adoraban a Baal, a Astarte y también a los dioses de los sirios, de los sidonios, de los moabitas, de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron a Dios y dejaron de adorarlo. Entonces Dios se enfureció contra los israelitas y dejó que los filisteos y los amonitas los dominaran. Durante 18 años los filisteos y los amonitas fueron crueles y maltrataron a todos los israelitas que vivían en Galaad, al este del río Jordán, en la región de los amorreos. Los amonitas cruzaron al Jordán para atacar también a la tribu de Judá, Benjamín, Efraín, y los israelitas se vieron en graves problemas. Jueces 11, del 6 a 9. Vemos cómo el pueblo de Israel fue atacado por causa de su desobediencia. Se inclinaron ante dioses ajenos, dejaron la gloria de Dios por buscar a estos dioses paganos y rendirles culto. En estos cultos que hacían estos dioses paganos era muy común ofrecer a tus hijos al fuego o sacrificar tus propios hijos a estos entes diabólicos. O ofrecer personas en sacrificio, ya que eran cultos paganos, como los vemos también aquí, los tenemos en los aztecas, en los pueblos que habitaron estas tierras de México, en los precolombianas. Sacrificaban personas porque eran ritos que hacían la gente pagana que adoraban a Belcebú o a cualquier ente satánico. El Señor lo reprenda y lo tenga en el bajo nuestros pies, Satanás. El Señor lo reprenda. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel había caído en todas estas prácticas y los filisteos y los amonitas y los sidonios los habían subyugado por causa de esto. Pero en este tiempo los amonitas tomaron fuerza y fueron y tomaron las ciudades y todos los pueblos de Israel. Entonces Israel, al verse oprimido, recuerda que Dios los había librado de Egipto, que Dios los había sacado de esa tierra, y empiezan a clamar a Dios y Dios levanta a Jefté. Pero Jefté estaba corrompido por las creencias paganas. Y Jefté, en lugar de prometerle al Señor que le haría un altar o que le sacrificaría carneros de ofrenda de paz o que le traería el 10% de las ganancias de lo que él ganara en la pelea, no, él decidió sacrificar a alguien de su familia, al primero que lo recibieran. Cuando era algo que Dios ya había puesto en la ley, que iba en contra de lo que Dios quería para su pueblo. Dios aborrecía esto. Dios mismo lo dice en su palabra, que Él aborrece el que mata. Dice: no matarás. Mucho menos el Señor se iba a agradar de un sacrificio de una persona si en el tiempo que no era de la ley, cuando no estaba todavía esto estipulado en su palabra, cuando el Señor le pide a Abraham que entregue a Isaac, el mismo Señor lo detiene y le da un carnero para que sacrifique. Contimás en este tiempo que ya estaba la ley con la cual se tenían que guiar. Pero
vemos cómo por falta del conocimiento de la palabra, por falta de no conocer y de no seguir los lineamientos de la palabra de Dios, Jefté le dice al Señor que le sacrificará a alguien de su familia. Así que si tú, amigo, te has preguntado por qué esto pasó y por qué alguien sacrificó un familiar o una persona a nuestro Dios, cuando es algo que Dios aborrece, fue por la falta de conocimiento de esta persona, porque había desviado sus vidas, estaban corrompidos y estaban enlazados con estos pueblos paganos que el Señor les había ordenado que sacaran de ahí, que no permitieran que se intrometieran en sus vidas. Sin embargo, el pueblo de Israel no entendió y se coludió con estos pueblos paganos, lo cual los llevó a perder el rumbo. Y el mismo Jefté, aunque Dios iba con él, le dio la victoria en las guerras, porque Dios lo hizo por su amor a él mismo, por el amor que él tenía por el pueblo de Israel. Aunque Jefté no hubiera sacrificado a su hija, aunque Jefté no le hubiera prometido nada al Señor, el Señor ya lo había levantado a él para libertar al pueblo de Israel por amor a su nombre de nuestro Señor. No por lo que él iba a dar, no por el sacrificio que él iba a hacer, sino por amor al mismo nombre del Señor, porque era su pueblo que se había humillado delante de él, y por la humillación de su pueblo el Señor decidió librarlos de esta opresión. No porque Jefté le sacrificara a su hija o hiciera un sacrificio de algún familiar. Pero estaban tan corrompidos y tan enlazados con estas creencias que él pensó que haciendo un sacrificio de su hijo, haciendo el sacrificio de su hija, él iba a tener un beneplácito si él decidía sacrificar a alguien de su familia. Vemos cómo el pueblo estaba completamente perdido el rumbo, estaban completamente alejados de lo que Dios había dejado en su palabra y los lineamientos que le había dado a Moisés y a Josué cuando tomaron la tierra prometida. El pueblo estaba completamente corrompido y estaban perdidos y no sabían hacia dónde ir. En lugar de ir a buscar un profeta que le diera palabra de Jehová, que fuera real y que le dijera qué hacer, decidió tomar por su cuenta y hacer cosas que Dios no le había pedido, cosas que Dios no necesitaba que él hiciera. Por eso el Señor dice en otra parte, ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero, dice el Señor. Lo que quiero es que me amen y me reconozcan como su Dios. El Señor no quería la ofrenda de Jefté, lo que el Señor quería era que fueran obedientes a Él, que dejaran de adorar dioses falsos, que dejaran de buscar a dioses que no les traían nada de vida a ellos, dioses que los alejaban de la presencia de Dios, y que se rindieran ante Él y lo adoraran solo a Él y que lo sirvieran solo a nuestro Señor. El Señor no quería sacrificio, sino quería obediencia. El Señor quería que le obedecieran en espíritu y en verdad, que se rindieran ante Él, que fueran un pueblo que lo amaran sobre todas las cosas, que dejaran la rebeldía y que dejaran de adorar dioses falsos, dioses ajenos, y que se dejaran de corromper por estos dioses, que no siguieran estos caminos de estas deidades satánicas. Pero el pueblo de Israel estaba completamente perdido. Después el mismo pueblo de Israel van y pelean con él cuando el Señor les había prohibido también pelear hermanos con hermanos. Tenían prohibido el pelear hermanos con hermanos. Dios le bendiga a mi hermano Jonatán. Dios le pague por acompañarme en esta transmisión. El Señor les había prohibido que compitieran entre ellos, que pelearan entre ellos mismos. Al contrario, el Señor lo que les había pedido era que sacaran y expulsaran y que se unieran para pelear y sacar a todos los pueblos que estaban ahí paganos, que estaban corrompidos y que podían hacer que su pueblo se corrompiera. Sin embargo, pelearon entre ellos mismos. Efraín y la tribu de Galaad pelearon porque estaban perdidos, no sabían qué era su propósito. En lugar de los de Efraín llegar y unirse con Galaad y pelear y expulsar a más pueblos, acabar con los filisteos, acabar con todos esos pueblos que estaban ahí revueltos con ellos y que estaban alejándolos de Dios, llegan y se corrompen con ellos mismos y se meten en este pueblo y empiezan a corromperse ellos mismos. Caen en una
frialdad espiritual el pueblo de Israel. Ya no consultaban a Jehová, ya no consultaban para que Dios les diera dirección. Ellos ya actuaban conforme a su creencia que ellos tenían, inclusive revolviendo lo pagano con lo que Dios les había mandado. Y en este tiempo que estamos viviendo ahorita, en este tiempo actual, habemos muchas personas que como Jefté queremos revolver lo que Dios nos está mandando en su palabra con lo que el Señor dejó estipulado, cómo debemos de vivir, conforme al nuevo pacto que Dios hizo con nosotros cuando murió en la cruz. Es muy importante entender que no solo es solo creer en Dios y vas a ser salvo. Mucha gente piensa, y he escuchado hasta pastores decir, solo cree en el Señor y vas a ser salvo. No importa, antes de morir di que te arrepientes y que crees en Él y ya vas a ser salvo. Pero la palabra del Señor, por eso dice en Oseas también, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. El Señor dice, en Juan 14, 15 al 17, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Yo le pediré al Dios Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Y Él les enseñará lo que es de verdad, los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes, dice en Juan 14, 15 al 17. Por eso es que el pueblo de Israel se perdió y nosotros en este tiempo nos estamos perdiendo. Porque hemos dejado de amar al Señor, porque el amor trae temor. Si tú amas al Señor, vas a tener temor de fallarle. Y en este tiempo igual, Jefté, el pueblo de Israel perdió el amor de Dios y perdieron el rumbo. Y en este tiempo es lo que está pasando, estamos perdiendo el amor a Dios. Ya no hay reverencia, inclusive si tú vas al templo, la gente no tiene reverencia cuando van a un lugar a adorar al Señor. Llegamos y entramos como si fuéramos a un circo. Mucha gente se sale cuando están dando la comida, la palabra del Señor, no se quedan a escucharla, no se quedan a recibir el alimento, se salen como si estuvieran hablando de cualquier cosa. Cuando se habla la palabra del Señor se tiene que tener reverencia, se tiene que tener amor a lo que Dios nos quiere traer a nuestros corazones. Vivimos en un tiempo en los cuales se está revolviendo lo del mundo en lo que es de Dios. Vivimos en un tiempo en que se ha dejado de tener reverencia a lo que es de Dios. Mucha gente piensa que no tiene que obedecer a Dios, simplemente creyendo ya es suficiente. No es necesario hacer la voluntad de Dios. Dicen, yo con que creo en Dios, Dios es amor y ya no pasa nada. Pero por eso en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Por cuanto se olvidaron de la ley, de llevarla, y la ley ahora está inscrita en nuestros corazones. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos una ventaja, que en el nuevo pacto el Señor mandó al Espíritu Santo para que habite en ti y en mí, el cual te redarguye y te guía a toda verdad y a toda justicia. Nosotros ya no estamos como los que no sabían qué hacer, nosotros sabemos qué hacer, tenemos las escrituras para guiarnos, tenemos esas historias como la de Jefté, cómo él se perdió y perdió el rumbo y dejó de caminar el pueblo de Israel conforme el Señor les había mandado y cómo fueron perdiéndose cada vez más en sus delitos y pecados. Así nosotros en este tiempo entendamos que Dios nos dejó lineamientos en su palabra. Dice su palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas, después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta se estriba toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si tú cumples con estos dos decretos que Dios dejó, con estos dos tú puedes cumplir con toda la ley.
Porque si tú amas a tu prójimo no lo vas a hacer daño. Si tú amas a tu prójimo lo vas a amar, lo vas a proteger, lo vas a cuidar. Si tú amas a Dios no vas a hacer daño a nadie porque tú amas al Señor. No vas a pecar porque sabes que Dios donde quiera está. Dios está en todas partes. Entonces vemos cómo el pueblo se perdió y nosotros en este tiempo hemos caído en lo mismo. Tenemos que entender que hoy es el tiempo oportuno de buscar al Señor. Dice en Isaías, ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca, arrepiéntanse porque Dios está dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados en su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Isaías 55, 6 al 7. El Señor quiere cambiar tu corazón, el Señor quiere que cambies tu vida, quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, quiere que vivamos una vida apegada a Él, apegada a sus preceptos, apegada a sus principios. Quiere que entendamos que hoy el reino está establecido aquí en la tierra. A mí me da tristeza ver, y yo mismo lo hice en un tiempo, preocuparme más porque mis hijos tengan una carrera, se preparen, antes que inculcarles lo más importante que es a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Queremos que sean abogados, que sean licenciados y pensamos mucho en lo que es en este mundo para que tengan una vida buena en este mundo. Y dejamos de preocuparnos porque lean la palabra del Señor, porque escudriñen las escrituras, porque quede guardado en sus corazones, como dicen Proverbios, que instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que meter esto en nuestras vidas, hermanos, amigos. Instruyan a sus hijos, pónganle la ley en sus corazones para que ellos desde niños conozcan quién es su creador y quién es su Dios y se aferren a él en todo momento y que entiendan que todo lo que van a hacer es para honra y gloria de Dios, porque nosotros vivimos en otro reino, nuestro reino no es este. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos por qué está pasando en este mundo, porque este no es nuestro mundo, esta no es nuestra tierra. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Si nosotros entendemos esto, podremos entender que nosotros no habitamos en donde debemos de estar, sino en otro lugar el que nos va a tocar estar. Este lugar que habitamos es temporal, este lugar en el que estamos ahorita no va a ser en el que vamos a habitar siempre. Dios le bendiga a mi hermana Vero Soriano. Dios me la guarde. Un abrazo, hermana. Nosotros tenemos que entender que nuestras hijas y nuestros hijos tienen que ser dedicados para nuestro Señor Jesucristo. Que lo más importante es que ellos reconozcan al Señor como su Dios y que se aprendan a vivir conforme los lineamientos que Dios dejó en su palabra para que puedan ser instruidos verdaderamente en el camino del Señor. Nosotros, nuestra riqueza no es aquí en la tierra, nuestra riqueza es en los cielos. Cuando tú entiendes esto, aprendes a vivir por fe, aprendes a entender que no importa lo que pase en este mundo, tú crees en el Señor y Él dice, pon primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te va a ser añadido. A ti nada te va a faltar, nada te va a faltar. El Señor, cuando le dio la victoria a Jefté, no fue por el sacrificio que Jefté hizo, sino por amor a su pueblo, porque amaba a Israel y Israel estaba oprimido y por liberarlo. Así en este tiempo el Señor te ama. No ocupas hacer un sacrificio, ocupas rendirte a Él y creerle verdaderamente a Él y amarlo y honrarlo a Él con tus bienes. Hónralo con tu vida, con tus bienes, con tus hijos, con tu familia, con todo tu entorno. Honra al Señor Jesucristo y verás cómo tu vida va a cambiar, cómo tu manera de vivir va a cambiar, cómo tu dinero financieramente va a cambiar cuando tú entiendas que no es en este mundo en el que vamos a habitar. Cuando nuestro reino celestial no hay pobreza, en el Señor no hay pobreza, en el Señor no hay tristeza, no hay calamidades, porque en Cristo todo es para bien. Dice su palabra que todo obra para bien cuando estás en el Señor Jesucristo. Tenemos que entender que nosotros caminamos en otro nivel de vida. No caminamos conforme a esta vida. Esta vida no es la que nos corresponde vivir a nosotros.
No te preocupes por qué va a ser de tu hijo, porque si los pones en las manos del Señor, el Señor va a hacer cosas grandes con tus hijos y con tu familia. Rinde tu familia, rinde tus hijos y rinde todo al Señor y el Señor va a obrar eficazmente con lo que tú le pongas delante de Él. Por eso dice, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré de mis enseñanzas les aprendan de memoria y que sean la guía en su vida y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Hebreos 10, 16 al 18. El Señor ya hizo el sacrificio supremo por nosotros. El Señor ya hizo el sacrificio que tenía que ser hecho. Hoy a nosotros nos corresponde vivir conforme a su palabra, creer en su palabra. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de tus pecados y verás cómo tu vida va a empezar a cambiar. Pero pon verdaderamente al Señor primero que todas las cosas. Recuerda que el Señor es el dueño de todas las cosas, es dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe. Nada de lo que existe fuera sin Él y fuera de Él no hay nada. Y la única manera de entender que podemos ser felices es en Cristo Jesús. Entendiendo que Él quiere obediencia más que el sacrificio. A Él no le importa si ayunas, si te pasas 20 horas orando, pero si no cumples su palabra y si no lo obedeces, de nada te sirven. El diablo conoce la palabra, pero no la hace. Mucha gente conoce la palabra, decía mi pastor el otro día, la conocen de punta a punta, pero no la ponen por obra. ¿Qué te ganas con conocer la palabra y saber de todos los capítulos que hay en la palabra si no la pones por obra? Lo más importante es poner por obra la palabra del Señor, que la selles en tu corazón y la lleves a cabo, no tragiversando los versículos como hizo Jefté, no tragiversando la palabra, poniéndola a tu modo para que cuadre con lo que tú estás viviendo en este tiempo, no tragiversándola para que se acomode a tu humanismo, y creyendo que en tu humanismo puedes acomodar la palabra del Señor. Porque ahora eso han metido en la iglesia, el humanismo. Tienes que dejar que todos participen, porque no, el Señor decía que el sacerdote tenía que estar limpio. Tú para participar tienes que tener tu corazón limpio. Tienes que haber hecho limpieza de tu corazón, de todo odio, rencor, mentira, falsedad, chisme. Todo eso tiene que salir de tu vida para poder practicar y estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos que estar limpios. Dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo. Si el Señor quisiera que cualquiera le sirviera, pues cualquiera pudiera ir y sin problema. Por eso el Señor, cuando los apóstoles llegaron maravillados, Señor, se salían los demonios, se sujetaban, Señor. No te maravillen, dijo el Señor, porque eso pase. Preocúpense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque muchas veces nos preocupamos por el poder, nos preocupamos porque Dios nos use, nos preocupamos porque Dios rompa cadenas, nos preocupamos porque toque el corazón del perdido. Pero a eso nos mandó el Señor. Pero lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que tú estés viviendo una vida santa delante del Señor, que te estés preocupando por estar bien delante de Él, para que cuando el Señor nos llame a su presencia y digan tu nombre en el libro de la vida, ahí esté escrito. No que cuando tú digas Señor en tu nombre y te diga apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco, porque aunque usaste mi nombre, nunca me serviste con un corazón sincero, nunca me serviste verdaderamente a mí. Qué triste será llegar delante de la presencia del Señor y encontrarnos con eso. Esforcémonos, amigos y hermanos, a vivir conforme a nuestro Señor Jesucristo, no conforme a lo que tú creas que está bien, no conforme a lo que tú creas que verdaderamente se apega al Señor. Lee la palabra, escudriñala y apégate a ella para que hagas conforme a lo que dice su palabra y para que verdaderamente vivamos una vida verdadera en Cristo Jesús. Que no nos revolvamos con lo que hay en este mundo. No queramos adaptar lo de este mundo a la palabra del Señor. Porque en este tiempo hay muchas cosas nuevas que se quieren meter al servicio de Dios. Hay mucha gente que piensa que todo es light, que Dios no castiga. Pero yo estoy aquí para decirte que sí hay castigo. Y también estoy aquí para decirte que Cristo viene pronto. Que Él está a la puerta y te está llamando. Dice que quiere entrar contigo y cenar contigo y que tú cenes con Él. Dios quiere que tú le rindas tu vida.
No es tiempo de seguir revolviéndonos con este mundo. No practiques en este tiempo que viene Halloween. No te metas con estas cosas que son satánicas. No participes en estas cosas que se ven inocentes. Porque hay muchas cosas que el enemigo ha puesto para que las veamos inocentes. Pero la maldición que traes a tu vida, no te imaginas la maldición que traes. Es como el que no le da la honra al Señor por lo que Dios te da. Si vivimos por gracia, tienes que entender que todo lo que Dios te da es por gracia. Si tienes un trabajo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si puedes respirar cada mañana es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si puedes caminar es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. No cierres la mano al Señor porque Él te da por gracia. Y dale de lo que gracia has recibido, regrésale de gracia a nuestro Señor Jesucristo. No veas como que se lo das al pastor, dalo de corazón y dalo con gozo para nuestro Dios, porque es a Él al que le tienes que dar la honra y la gloria en todo lo que hagas. Si es una alabanza, si es darle diezmos o no diezmos, porque en este tiempo muchos dicen, sí, cierto, el diezmo es algo que es simbólico, porque realmente si viviéramos y diéramos el diezmo conforme muchos dicen que lo estamos dando conforme la ley, tendrías que dar el 30% porque eran 3 diezmos. Verdaderamente le regresamos algo simbólico al Señor con ese diezmo que damos. Deberíamos de darle más porque dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Debemos de hacer más por el Señor y preocuparnos menos por vivir en este mundo terrenal y entender que nuestro reino es en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere darnos muchas cosas, pero está en nosotros si queremos recibirlas. Mientras no entendamos que no somos de este mundo, mientras no entendamos que este mundo no es nuestro mundo y sigamos queriendo encajar en este mundo, va a ser muy difícil que puedas vivir una vida consagrada al Señor. Queremos ser de Cristo, pero seguir coludidos con este mundo. Y no podemos. Dice el Señor que no tiene ninguna comunión la luz y las tinieblas. La luz y la tiniebla no hay comunión. La única manera de ser de Cristo es que decidas ser del Señor. Y que no hagas como Jefté, que revolvió lo pagano con lo que era del Señor. En este tiempo no revolvamos lo pagano, no vayas a lo de Halloween, no participes en estos cultos paganos satánicos. Vive conforme a Cristo, incúlcale a tus hijos la verdad, incúlcale a tus hijos en sus corazones la verdad, que Dios es el único Dios verdadero y real. El otro día me decían mis hijos, ay, es que ahí espantan, que no sé qué. No espantan, y si espantan el Señor lo reprenda, porque el Señor ya venció a Satanás en la cruz. Están vencidos todos esos demonios, no tienen por qué estar molestando. Y si están molestando, enséñales a tus hijos a reprenderlos en el nombre de Jesucristo, porque no tienen ningún poder ni ninguna autoridad sobre tu casa, ni sobre tu familia, ni sobre nada. El Señor ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario a todos nosotros. Quiero darles las gracias por la atención que pusieron a este podcast. Agradezco su atención, espero que el Señor los bendiga, espero que sea de bendición para sus vidas. Doy gracias a los que lo retransmiten para otras personas y que lo siguen viendo. Espero que el Señor les bendiga y los guarde y que Él sea quien prospere todos sus caminos. Dios les pague a todos los que me acompañaron. Doy gracias a mi esposa, la amo mucho, que me ayuda a transmitir cada semana. Ella es mi apoyo y me ha estado ayudando a poder transmitir. Javier, gracias por dejarnos esto instalado para poder transmitir, amigo mío. Sabes que te quiero mucho, te aprecio. Espero pronto nos podamos ver. Y pues doy gracias a todos los que me acompañaron en este día. Y gracias a los que se toman el tiempo de escuchar todo el podcast. Dios los bendiga y los guarde. El Señor los prospere a todos. Nos vemos la semana que entra.